Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Eh, Vamos a dar inicio con este tiempo que Dios nos permite conectarnos y poder recibir un poco más de Él. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento, unos segundos? Amado Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana y hoy creemos que tu misericordia está con nosotros, Señor. Gracias porque hoy podemos estar acá presentes, Señor, para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, para poder entender tu voluntad en nuestra vida, Señor. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para que podamos ser más como tú eres y menos como somos nosotros, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón para que tu palabra venga a ser sembrada en buena tierra, en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, y esta produzca fruto, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te damos solo a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ok, vamos a dar continuidad a lo que se estuvo hablando el día de ayer, eh, lo que es un discípulo, el cómo hacer discípulos. Lo importante es que es todo esto. Y quiero leerte un versículo que se ha estado mencionando y está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19 dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos pensado equivocadamente que hacer discípulos es exclusivo de ciertas personas? ¿Cuántas veces hemos pensado que hacer discípulos solamente le corresponde a gente con cierta autoridad dentro de la iglesia, a gente con cierto recorrido dentro de la iglesia, a personas con cierta posición dentro de la iglesia? Y la verdad es que no es así. La verdad es que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos. Pero, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá somos seguidores de Cristo? Todos somos seguidores de Cristo. Desde el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, desde el momento en el que decidimos creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento nosotros nos convertimos en un discípulo, en alguien que imita a Jesús, en alguien que sigue las pisadas de Jesús, en alguien que sigue a Jesús. Desde ese momento te conviertes en un discípulo, en una persona que te dejas formar, te dejas enseñar. Ese es un discípulo. Y creo que ahí hay algo que necesitamos recalcar. Para ser discípulo, yo necesito dejarme enseñar por Dios. Yo necesito dejarme enseñar. Yo necesito dejarme guiar por Dios. Y la verdad es que un discípulo es aquel que acepta la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuántos aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida? El Señor Jesús me encanta porque en una ocasión le dijo al Señor, al Padre le dice: que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y es que la voluntad, hacer la voluntad del Señor no siempre es fácil, no siempre es sencillo, no siempre resulta algo, algo fácil de hacer. Es complicado. ¿Por qué? Porque constantemente caminar haciendo la voluntad de Dios viene a chocar con nuestro razonamiento, viene a chocar con nuestras ideas, con nuestra forma de pensar, y no es fácil, pero ser discípulo de Jesús vale la pena. Vale la pena hacer la voluntad de Dios, vale la pena seguir a Jesús, vale la pena imitar a Jesús. Y la verdad, quisiera entrar tan a fondo en estos puntos porque es tan extenso ser discípulo de Jesús, porque seguir o imitar a Jesús, me encanta porque en una ocasión Pablo le dice: imítenme a mí. Y yo digo: con cuánta autoridad pudiste atreverte a decir eso, ¿no? Imítenme a mí porque yo imito a Jesús. O sea, había seguridad en Pablo de decir: hagan lo que yo hago. Ahora, ¿tú te atreverías a decirle a alguien: haz lo que yo hago, imítame a mí en todo lo que yo hago? La verdad es que yo no me atrevería a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sé que
hay errores en mi vida, hay ciertas cosas en mi vida que aún necesito cambiar, necesitan ser moldeadas, pero Pablo le decía a la gente, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque Pablo estaba seguro de que él imitaba de una manera correcta a Jesús. Él era un discípulo de Jesús, él era un seguidor de Jesús, y él decía, yo sé que yo he hecho un buen trabajo al ser un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque la Biblia está diciendo, vayan y hagan discípulos. Ahora, a veces pensamos y creemos que tenemos que hacer discípulos para nosotros, y esa es una mentira. No voy a ir a hacer discípulos para mí. Hay otra versión, me parece que es en la traducción lenguaje actual, si alguien la tiene por ahí, dice, hagan, el Señor dice, hagan discípulos para mí. Y es bien claro, ahí lo está recalcando, hagan discípulos para mí. Y es que yo antes también creí eso, yo voy a ir a hacer a mis 12 discípulos, igual les voy a apodar Pedro, Juan, Pablo, etcétera, y voy a hacer mis 12 discípulos y voy a andar caminando por las calles de Tepito con los 12 discípulos predicando el evangelio. Y no es cierto, tenemos que hacer discípulos para Jesús, tenemos que hacer gente que siga a Jesús, gente que imite a Jesús, pero también tienen que ver a Jesús reflejado en mi vida. Ahora, hacer discípulos requiere de sembrar en la gente. Gracias, miren, ahí está el versículo. Requiere de sembrar en la gente, requiere de invertir en la gente. No es solamente como predicar el evangelio y hasta ahí, no. Hacer discípulos tiene que ver con formar a las personas, tiene que ver con formar a la gente, tiene que ver con predicarle el evangelio a la gente. Y la verdad es algo que a veces se nos olvida hacer a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Se nos olvida que tenemos que echarle una llamada a la persona a la que invitamos a la iglesia. Se nos olvida ahí enviarle de repente un versículo. Bendigo la vida de Chuchito porque Chuchito siempre me está enviando mensajes ahí por WhatsApp a las 3, 4 de la mañana. Dios lo bendiga, Chuchito. Espero que sea un poco más tarde, pero no lo bendiga. La verdad es que yo te voy a decir algo. A veces creemos que es algo como que, pues nada más un mensajito, ¿qué puede provocar? La verdad, a veces bendice tanto y bendice más de lo que tú te puedas imaginar. Un buenos días. Un Dios te bendiga. Es una semilla que tú siembras ahí en el corazón de la gente sin darte cuenta que esa semilla va a terminar dando fruto. Va a terminar dando fruto. Y la verdad, yo a veces he recibido mensajes de diferentes hermanos con un Dios te bendiga, tengas un excelente día, Brian, tu vida es de bendición, etcétera, etcétera. Y eso te bendice mucho, te llena, te fortalece, te afirma, te establece, te dan ganas de seguir adelante, te dan ganas de seguir creciendo, te dan ganas de seguir sirviendo, te dan ganas de seguir sembrando. Y la verdad es algo que nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, tendríamos que hacer con la gente en la que estamos sembrando nosotros. Y qué mejor con la gente de nuestra casa. Y qué mejor con nuestros propios hijos. Y qué mejor con nuestra esposa, con nuestro esposo. Porque discípulo no es aquel que solamente asiste a nuestro grupo de estudio, grupo de discipulado. Tenemos un trabajo también en casa. Tenemos un trabajo con nuestros hijos. Y qué mejor que hacer de nuestros hijos discípulos y estar sembrando constantemente en ellos. Ahora, ser discípulos no es un trabajo fácil. ¿Por qué? Porque para Jesús no fue un trabajo sencillo. Me acuerdo en una ocasión como Jesús les dijo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Cuánto tiempo más tengo que estar con ustedes? Y no es para que tú se lo digas a tus hijos y a las personas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tengo que estarte enseñando? ¿Hasta cuánto tengo que estar sembrando en tu vida? ¿Hasta cuándo tengo que estarte diciendo que es lo correcto? No, pero la verdad es que Jesús tuvo 12 discípulos, discípulos complicados y me resalta Pedro, ¿verdad? Resalta Pedro que era bien tepiteño, Pedro era bien tepiteño, Pedro era bien de esos broncudos que fue formado de una manera bien difícil. No sé por qué ahí Chuchito se está como identificando, ¿verdad? Pero Pedro no era fácil, o sea, Pedro era bien Contreras. Pedro era bien de esos de los que constantemente cuestionaba la palabra, la voluntad, y por qué así, por qué de la otra forma, y por qué no hacemos esto, y por qué vas a ir a morir a la cruz, Jesús, no, que eso no te acontezca a ti, mejor yo doy la vida por ti. Pedro siempre andaba ahí alborotando,
Y entonces, para Jesús no fue fácil, pero ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús sembraba. Jesús sembraba constantemente, Jesús no se cansaba. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo segarás, no te canses de sembrar en tus hijos. Ay, Brian, es que tú no los conoces, es que yo ya oré por ellos, es que yo ya sembré en ellos, es que yo ya les invité a la iglesia, es que yo ya les dije eso. No te canses de sembrar, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, a su tiempo, a su tiempo cosecharás. A su tiempo segarás. Siembra en la gente, bendice a la gente. Que tu forma de vivir, que tu actitud, que tu comportamiento sea la de sembrar en alguien. Y a lo mejor en el momento no obtienes los resultados que quisieras, pero va a llegar un momento en donde lo que tú sembraste vas a cosecharlo. Pero Jesús dijo, vayan y hagan discípulos para mí. No son discípulos para ti, son discípulos para Jesús. Necesitamos llevar a la gente a seguir a Jesús. Necesitamos llevar a la gente a imitar a Jesús. Pero para eso nosotros tenemos una responsabilidad y es de estar sembrando en las personas. Siembra en tu esposo. Si tu esposo no quiere ir a la iglesia, siembra en él. Y siembra en tu esposa si no quieres saber nada de Dios. Pero siembra de la forma en la que, eso es lo que quiero enseñarte. Siembra de la forma en la que Jesús ha sembrado en ti. Porque te voy a decir algo, Jesús sigue sembrando en ti. Jesús en este momento está sembrando en tu corazón. Jesús aún está discipulándonos a nosotros. Y el error que podemos llegar a cometer el día de mañana es que nosotros dejemos de ser, dejemos de ya no ser discipulados, que ya no tengamos la actitud correcta de ser enseñables, de ser corregibles, porque en ese momento nosotros dejamos de tomar una posición como discípulos y aún nosotros seguimos siendo discípulos y seguiremos siendo discípulos siempre. Y para ser discípulos necesitamos prestar atención, abrir nuestro oído, dejarnos enseñar. Dios estableció autoridades, estableció autoridades de parte de Él. ¿Para qué? Para seguir sembrando en nuestra vida. Y siempre necesitamos tener la actitud correcta y el corazón dispuesto y nuestros sentidos dispuestos a ser enseñados por nuestras autoridades y dejar que nuestras autoridades aún nos corrijan. ¿Por qué? Porque un discípulo se deja corregir, porque un discípulo se deja enseñar, porque un discípulo se deja guiar y a veces ser corregidos no es fácil, porque no sé si a ti te gusta ser corregido, pero por lo menos a mí no me gusta ser corregido. Es duro cuando te muestran el error y te dicen, necesitas corregir esta parte de tu, hey, Brian, necesitas corregir tu carácter. Y a veces no necesitas ser exclusivamente el pastor quien venga a decirte, necesitas corregir tu carácter. A veces Dios usa a tu esposa para decirte, hey, tu carácter no es el correcto. Hey, tu carácter no es el idóneo. Hey, necesitas cambiar tu forma de hablar. Ah, pero yo, ¿por qué tengo que cambiar? La que tienes que cambiar eres tú, si el que está mal eres tú, y siempre estamos. Y ahí es cuando dejamos de ser discípulos, porque dejamos de ser enseñados. Y dice, yo necesito que tú hagas discípulos, pero primero tú te tienes que poner en la posición de discípulo, de ir y hacer discípulos, pero también tú eres un discípulo al que necesitas prestar atención. Hey, no nos la sabemos de todas a todas. El día que creamos que nos la sabemos ya de todas a todas, es ahí cuando dejamos de ser discípulos. Aún necesitamos de ponernos en esa posición de Señor, necesito ser enseñado, necesito ser corregido. Muéstrame, Señor, qué es lo que tengo que cambiar. Muéstrame qué no estoy imitando de ti. Tú eres un Dios de amor, estoy siendo una persona de amor. Tú eres un Dios de gracia, estoy siendo una persona de gracia. Tú eres un Dios de misericordia para conmigo. Estoy siendo misericordioso con el difícil, con el duro. Tengo gracia con la persona que no tiene gracia. Estoy amando al difícil, estoy sembrando con la persona que hay en la que tiene necedad. Estoy siendo una persona que está perdonando como tú a mí me perdonas todos los días. Estoy perdonando de una manera genuina y real o estoy evitando a las personas porque tú no me evitas a mí. Tú constantemente me buscas y es ahí donde yo me puedo dar cuenta, ¿realmente soy un discípulo? ¿Realmente soy un imitador del Señor?
¿Realmente estoy siguiendo a Jesús? Porque si yo quiero que los demás sigan a Jesús, yo primero tengo que preguntarme si estoy siguiendo a Jesús. Si yo quiero que mis hijos sigan a Jesús, si yo quiero que mi esposa siga a Jesús, si yo quiero que mi esposo siga a Jesús, si yo quiero que mis vecinos sigan a Jesús, si yo quiero que mi entorno sea transformado, si el ambiente laboral en el que yo me desenvuelvo sea el correcto, ¿realmente yo estoy siguiendo a Jesús? Y entonces, cuando yo me dé cuenta que estoy siguiendo a Jesús, yo también podré sembrar en la vida de las demás personas. Entonces, las demás personas también van a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que está imitando al Señor Jesús. Amén. Quiero leerte un último versículo y terminar con esto. Colosenses, permíteme tantito. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, fíjate bien, dice, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice, anunciamos y amonestamos, pero a veces nos quedamos con esa palabra de amonestar y a cada rato estamos diciendo lo que está bien y lo que no está bien y como que no, y tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, pero la Biblia dice, enseñando a todo hombre, dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, dice, a fin de presentar perfecto a Cristo. ¿Cómo presento a Cristo? A través de mi propia vida. A través de mi propia vida es como yo voy a formar a un discípulo, a través de mi propia vida es como yo voy a enseñar, a través de mi propia vida es como voy a sembrar en la vida de las personas. No se siembra y no se enseña solamente a través del conocimiento intelectual. Voy a repetir eso. No se forma, no se enseña y no se siembra solamente a través del intelecto, de lo intelectual. No solamente a través de lo que yo sé, no a través de mi conocimiento intelectual, no solamente a través de lo que está escrito. Dice la escritura que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y no basta solamente con cuánto conocimiento yo tengo de las escrituras y de cómo memorizo las escrituras y de cuánta sabiduría intelectual tengo. No solamente así se siembra, sino a través de cómo presento a Cristo con mi estilo de vida. Así formo discípulos, así voy y hago discípulos a través de mi propio estilo de vida, a través de yo mostrarle a la gente cómo yo también soy un imitador de Cristo con lo que vivo todos los días. No es fácil, por eso no es fácil hacer discípulos, pero Jesús fue un imitador del Padre. Jesús lo que hacía, Jesús lo que decía, hacía, y lo hacía porque se lo veía hacer al Padre. Él decía, yo no hago nada que el Padre no me pida que haga. O sea, Jesús no fue el llanero solitario, Jesús no fue el que dijo, tengo la idea de ir a sanar a un enfermo. No, el Señor recibió instrucción de parte del Padre. Todo lo que hacía Jesús lo hacía porque el Padre se lo mostraba. Es decir, con otras palabras se lo voy a decir así, Jesús era un discípulo. Jesús fue discípulo. ¿Y dónde dice que la Biblia dice que Jesús fue un discípulo? Porque Jesús hacía lo que el Padre le decía, porque Jesús imitaba al Padre. Y entonces por eso la gente seguía a Jesús, porque Jesús se dejaba enseñar por el Padre. Y cuando le costaba trabajo hacer algo, porque a Jesús le costaba hacer la voluntad del Padre, así como a ti y a mí, pero Jesús prometía su carne a la voluntad del Padre. Y por eso en esa parte del Getsemaní dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Queremos hacer discípulos para Jesús? Seamos discípulos de Jesús. Amén. Esa acá la dejamos. Creo que tenemos muchísimo trabajo y muchísima tarea. ¿Sale? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de ser tus discípulos.
Gracias por la oportunidad que nos das de seguirte. Tu palabra dice que si queremos ir en pos de ti, tenemos que tomar nuestra cruz todos los días, Señor. Negarnos a nosotros mismos y seguirte, Señor. Hoy queremos tomar ese compromiso, Señor, de negarnos todos los días a nosotros mismos, de renunciar a nuestro ego, de renunciar a nuestro yo, de renunciar a nuestra carne, de tomar nuestra cruz todos los días y de seguirte al mismo lugar a donde tú fuiste, que fue a la cruz. Y ahí morir, Señor, ahí morir a nuestra forma errónea de pensar, ahí falta de perdón, ahí morir, Señor, a todo aquello que no viene de parte tuya, Señor. Queremos tomar primeramente esa posición de discípulos, de ser enseñados, de ser corregidos, de ser guiados, de ser instruidos por tu palabra, por ti, por las autoridades que tú has puesto en nuestra vida, Señor. Y de posteriormente tomar ese reto de sembrar en la gente, de invertir en la gente, de bendecir a la gente, pero no de una forma intelectual solamente, sino a través de presentarte con nuestro estilo de vida, Señor. Enséñanos cómo es que se tiene que ser discípulo, pero también enséñanos cómo es que se tiene que discipular, Señor. Señor, si hemos sembrado de una manera equivocada, si hemos sembrado de una manera forzada, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Enséñanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.